En este vídeo vamos a aprender lo que es la senda de expansión, también conocida como curva renta-consumo. La idea parte del equilibrio del consumidor, que vamos a, lo primero de todo, representar gráficamente. Cuando representamos gráficamente el equilibrio de un consumidor que tiene que decidir entre dos bienes, X e Y, ponemos el bien X en el eje horizontal y el bien Y en el eje vertical. Representamos también la restricción presupuestaria del individuo, que delimita las capacidades de compra de ese individuo. La explicación de la restricción presupuestaria la tenéis en otros vídeos del canal que podéis ver aquí en los enlaces de pantalla. Bien, pues dada esta restricción presupuestaria, el individuo lo que busca es la curva de indiferencia lo más alejada posible del origen de coordenadas, dada esa restricción presupuestaria. Esta curva que estamos dibujando ahora es una curva de indiferencia que representa las preferencias de ese individuo. Bien, curvas de indiferencia, como deberíamos saber, también lo podéis ver en los enlaces que hay en pantalla, representa los gustos de los consumidores y cuanto más alejada está del origen esa curva de indiferencia, mayor satisfacción representa. Se pueden dibujar infinitas curvas de indiferencia, pero, dada esta restricción presupuestaria, la curva de indiferencia lo más alejada posible que podemos dibujar, que toque al menos en un punto a nuestra restricción presupuestaria, sería esta curva de indiferencia. Bien, esto es lo que llamamos el equilibrio del consumidor, porque es el punto en el cual el individuo alcanza la máxima satisfacción posible, es decir, la curva de indiferencia lo más alejada posible, dada su capacidad de compra, es decir, dada su restricción presupuestaria. Bien, la idea de senda de expansión es responder a la siguiente pregunta. ¿Cómo cambia la decisión del consumidor a medida que cambia su renta? Veamos, si aumentase la renta del individuo, cuando aumenta la renta del individuo, se desplaza la restricción presupuestaria paralelamente hacia el exterior, ¿de acuerdo? Así que un incremento de la renta desplazaría paralelamente la restricción presupuestaria hacia el exterior de esta manera en paralelo, como digo, muy importante, más o menos de esta manera, y tendríamos una nueva restricción presupuestaria. Y tendríamos, por tanto, un nuevo punto de equilibrio, que se correspondería con la siguiente curva de indiferencia más alejada posible del origen, que sea compatible, es decir, que toque al menos en un punto de nuestra restricción presupuestaria. Bien, una restricción presupuestaria más alejada supone que podremos alcanzar una curva de indiferencia un poquito más alejada que la curva de indiferencia anterior, de tal manera que es mejor, da más satisfacción esta curva de indiferencia que la anterior. En ese punto el individuo está mejor, es otro punto de equilibrio. ¿Y si nos pusiésemos en el caso contrario? ¿Y si nos pusiésemos en el caso de una reducción de la renta del individuo? Una reducción de la renta, como deberíamos saber, lo que hace es desplazar en paralelo hacia el interior la restricción presupuestaria, por ejemplo, de esta manera. Vamos a poner en rojo el incremento de la renta y en verde la reducción. Una reducción de la renta podría desplazar la restricción presupuestaria hacia el interior de esta manera y nos daría otra curva de indiferencia distinta, que sería, de nuevo, la misma idea, la curva de indiferencia más alejada posible que toque al menos en un punto a la restricción presupuestaria, dándonos el punto de equilibrio. Bien, si repetimos este proceso infinitas veces, obtendríamos infinitos posibles puntos de equilibrio para distintos niveles de renta que han hecho que nos vayamos desplazando de una a otra restricción presupuestaria. Bien, si unimos todos esos puntos de equilibrio, de hipotético equilibrio para distintos niveles de renta, nos saldría algo que normalmente va a ser una línea recta, no tiene por qué ser una línea recta obligatoriamente, ¿vale? Pero generalmente, en la mayoría de casos habituales, que son funciones de utilidad de bienes Cobb-Douglas, de tipo Cobb-Douglas, perdón, la senda de expansión o curva de renta-consumo suele ser una línea recta. Bien, esta senda de expansión, como digo, representa los posibles equilibrios del individuo para distintos niveles de renta. O dicho de otra manera, para cada restricción presupuestaria habrá una curva de indiferencia la más alejada posible, dada esa restricción presupuestaria, que toque al menos en un punto a la restricción presupuestaria, y ese punto será el punto de equilibrio. Así que distintos niveles de renta van dándonos distintos puntos de equilibrio que van dibujando la curva conocida como senda de expansión, que es muy importante, ¿vale? La senda de expansión además también se interpreta como la proporción exacta de consumo entre el bien X y el bien Y que realiza el individuo, ¿de acuerdo? De hecho, se puede calcular numéricamente. Vamos a verlo con un pequeño ejemplo. ¿Cómo calcularíamos numéricamente una senda de expansión? Imaginemos una ampliación, ¿vale? Esto es la parte teórica, gráfica y tal, pero numéricamente, ¿cómo se haría este ejemplo? Se haría de la siguiente manera. Imaginemos que nos dan una función de utilidad muy sencillita, que es x por y. Bien, y con esa función de utilidad nos piden que calculemos la senda de expansión. Como digo, es un ejemplo muy sencillo, y a veces lo piden. Simplemente calcular una senda de expansión, SE, vamos a escribir senda de expansión, para una función de utilidad como esa.
Bien, lo que tenemos que hacer lo primero es aplicar la condición de equilibrio del consumidor, es decir, la de máxima utilidad dada la restricción presupuestaria. Esa condición es que la relación marginal de sustitución tiene que ser igual a P sub X partido P sub Y. Es la fórmula que utilizamos para el equilibrio del consumidor, para calcular, como digo, su máxima utilidad o satisfacción dada la restricción presupuestaria. Bien, la RMS se calcula como utilidad marginal de X partido utilidad marginal de Y. Son derivadas parciales de la función de utilidad. La de arriba tomando la X como variable y la de abajo tomando la Y como variable. A la derecha del igual dejamos P sub X partido P sub Y. De hecho, aunque conozcamos P sub X partido P sub Y, aunque conozcamos los precios de los bienes, el precio del bien X y el precio del bien Y, conviene dejarlos indicados como parámetros desconocidos. Bien, utilidad marginal de X, la derivada parcial tomando X como variable, pues nos queda Y. Y en la parte de abajo, utilidad marginal de Y, la derivada parcial tomando Y como variable, pues nos queda la constante, que sería X, igual a P sub X partido P sub Y. Pues ya está. Simplemente, ahora, con despejar la Y en función de la X, nos queda la ecuación de la senda de expansión, que va a ser Y igual a P sub X partido P sub Y por X. Esta es la ecuación de la senda de expansión. En este caso es una línea recta, que es el caso habitual, porque la senda de expansión proviene de una función de utilidad de tipo Cobb-Douglas muy sencilla, X por Y, y sería un buen ejemplo de la representación gráfica de esta senda de expansión que tenemos en la parte izquierda de la hoja. Bien, por ejemplo, imaginemos que el ejercicio nos da números. Si nos diese números podríamos dar una respuesta incluso un poquito más concreta. Por ejemplo, si el precio del bien X fuese 2 y el precio del bien Y fuese 1, la senda de expansión nos habría quedado Y igual a 2 partido 1 por X, o lo que es lo mismo, la senda de expansión habría quedado Y igual a 2X, que es una línea recta con pendiente 2 y que sale del origen de coordenadas, ¿de acuerdo? Como tenemos representado en el gráfico de aquí de la izquierda. Bien, ¿qué significa la senda de expansión? Como digo, tiene una interpretación económica que es interesante. Aparte de representar todos esos posibles puntos de equilibrio para distintos niveles de renta, lo que nos dice es que este individuo siempre consume un número de unidades de Y que va a ser igual al doble de unidades de X que consuma. Por ejemplo, si sabemos que consume 8 unidades de X, 8 por 2, 16, consumirá 16 unidades del bien Y. Pensad siempre que las funciones sirven para eso. Tú le das un valor a una variable y te dice el valor de la otra. Si el individuo consume 14 unidades de X, consumirá 28 unidades de Y, y así sucesivamente. Así que esta es, primero, la representación gráfica e interpretación de la senda de expansión. Segundo, cálculo y ejemplo de senda de expansión con números incluso.